Bienvenidos a esta tercera temporada de Conversaciones Saludables. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Saludables, donde vamos a hablar sobre el miedo. No solo como una emoción, sino como una compleja respuesta psicológica, biológica, que habla mucho de nuestra evolución para generar conciencia. Finalmente, hoy es un tema de neurociencia que además nos permite entendernos mejor y dejar de percibirnos como que el miedo siempre es algo malo, es algo que no nos permite sentirnos fortalecidos o con falta de resiliencia, etcétera. Vamos a hablar hoy un poquito del miedo y vamos a darle un enfoque para voltear a verlo a favor. Vamos a desentrañarlo para que tengamos una posibilidad de comprenderlo y vivirnos sanamente. Pues muy bien, recuerdan que íbamos a dar continuidad a la plática con Diana. Estuvimos hablando de forma súper interesante con respecto al enojo y cómo este se presenta, cómo de repente pensamos que el enojo no es una respuesta adecuada. De hecho, socialmente, ¿cómo llamarlo? Como negativa, ¿no? Como una elección a perder, si te enojas, pierde, etcétera. Y hoy, efectivamente, logramos coincidir con Diana, agradecemos infinitamente, psicoanalista especialista, además en psicoanálisis. Ya la conocen un poquito, para los que no, es especialista en estos temas. Entonces, hoy viene a hablarnos un poquito del miedo. Vamos a empezar a explorar las emociones y vamos a ver qué podemos encontrar en ellas y qué me vienen a decir, que no sea un contexto solamente sociocultural, sino científico, más real, más aterrizado, y lo podemos utilizar a favor para en una autoobservación entender el mensaje. Diana, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación una vez más. Muchísimas gracias, Indra. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes, ¿no? Y poder darle continuidad, pues, a traer un conocimiento novedoso en neurociencias, en las neurociencias afectivas, ¿no? Sí. Sobre las emociones, ¿no? O sea, sobre las emociones, además que la neurociencia ha tenido la posibilidad de identificar los circuitos cerebrales específicos, las estructuras cerebrales que bueno, comparten evidentemente algunas estructuras, pero que se activan, ¿sí? Cuando tenemos emociones, ¿no? Y estas emociones, y poder Ujú. aprender a discernir, ¿no? Por ejemplo, la sensación de temor, ¿sí? Así es. Entonces, ya habíamos hablado Fíjate del que enojo. Dime. sí, sí, yo lo vivo muchísimo, ¿sabes? En la consulta de repente es un miedo a todo, es decir, la pérdida de control cuando me dan un diagnóstico, cuando no entiendo qué está pasando en mi cuerpo, cuando quiero sentirme mejor y no lo logro, cuando mi mente no va de la mano con la respuesta de mi cuerpo. Y a veces es difícil, obviamente no le puedes decir a una persona, ay, no te preocupes, ay, no sientas miedo, porque está implícito, ¿cierto? Y este tema subyacente del miedo para lo que me encanta platicar contigo, porque entendemos el contexto, es decir, todo lo subyacente, todo eso que está allí abajo, que nadie nos explica, porque además no lo comprendemos. Ujú. Entonces, me encantaría que pudiéramos justo direccionar y decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo sentimos este miedo? ¿Cómo es? Eh, ¿Qué tipos de miedos hay? Platícanos. Mira, ahorita que acabas de decir, me viene a la mente precisamente el que es importante, por eso es importante la parte biológica, ¿no? Porque Mm, decirle a alguien que no tenga miedo, porque de repente se asume que el miedo o que alguna emoción es de origen mental, ¿no? ey, Y que ujú, entonces si tú, no sé, regulas tus pensamientos o cambias tus pensamientos, puede cambiar la emoción.
Y si bien hay una parte de cierto en eso, aquí el problema, pues, es que también es biológico. Y desde el punto de vista biológico, o sea, hay una activación del sistema nervioso central, de un circuito específico, de un programa biológico específico. ¿Sí me explico? Ujú, ujú. Y por lo tanto genera un síntoma clínico, biológico, o sea, que es real Sí, en el cuerpo, ¿me sí. explico? Porque la activación de un programa biológico implica además una bioquímica específica, ¿no? O sea, la liberación de determinado tipo de neurotransmisores o de cualquier otra sustancia que tú sabes mejor que yo de eso, ¿no? Que tiene una acción sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, que genera ansiedad, por ejemplo, que puede generar sensaciones perturbadoras en el cuerpo y esas sensaciones son reales, ¿sí? Porque son biológicas. Entonces, Así no es. es tan fácil decir, aquí, ay, no, 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 pero no llores, o, pero ¿por qué tienes miedo? No, no tengas miedo. O sea, no, Sí, es que es una sensación en el cuerpo, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. por eso, para poder regular la respuesta corporal, hay que introducir otro tipo de técnicas, ¿no? Claro, claro. No, Entonces, no es como que tú elijas despertarte con esa sensación, ¿no? sí, Es no, automática, es es autónoma, sí, automática, sí, sí. exacto, es automática, ¿no? Y y bueno, antes de desviarnos del tema, ¿no? Pero bueno, a mí cuando yo llegué bueno, más recién llegué a la neurociencia afectiva, ¿no? Que están vinculando los descubrimientos en neurociencias con la teoría psicoanalítica, ¿no? A mí me resulta muy interesante porque están distinguiendo dos tipos de miedo, ¿sí? Esto, uno es el miedo a ser dañado, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú decías de la enfermedad, ¿no? El miedo a perder el control. Claro, porque si yo no tengo el control, ¿sí? Esto, puedo recibir daño o puedo ser abandonado, que es otro tipo de miedo. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, hay que ver o hay que explorar cuál es la fantasía que tiene la persona en relación al temor, más allá de la sensación. Claro, la sensación de perturbación en el cuerpo también nos puede dar una pista de qué tipo de miedo está sintiendo la persona. Ujú. Pero Ujú. miedo a recibir algún tipo de daño a mi integridad, ¿sí? O a la integridad de mi familia, ¿sí? O a la integridad de, pues, de un ser querido, ¿sí? La enfermedad es un ataque a la integridad, o sea, la fantasía de enfermarse es un ataque a la integridad. ¿Sí me Sí, explico? sí, claro. El dolor Eh, mismo genera mucho miedo. Ujú. exacto, el dolor mismo genera mucho miedo porque existe la idea, hoy podemos decir errónea, de que el dolor es una señal de que algo funciona mal en el cuerpo, ¿no? De que algo está mal, sí. Exacto, ¿no? Entonces, digo, y sabemos desde las leyes biológicas que el dolor tiene otro significado, ¿no? Ujú. Esto, pero digamos, de manera, pues, desde hace mucho tiempo, la interpretación que se le da al dolor es que algo malo está pasando en el cuerpo, ¿no? Luego entonces Ujú. despierta un temor a recibir un daño, ¿no? O a que algo funcione mal, ¿no? O, por supuesto, el temor a la muerte, que es pues el más importante de todos, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, pero bueno, el miedo a que algo malo suceda, ¿sí? Lo que genera es ansiedad, ¿no? Entonces, los trastornos ansiosos, ¿sí? Que tienen este síntoma, además, ¿sí? Y que tienen que ver precisamente con esta percepción, ¿sí? De que algo malo va a suceder, ¿sí? Porque, bueno, probablemente exista, por supuesto, en el pasado el antecedente de alguna experiencia, de algún shock biológico que haya generado la huella, la memoria, ¿sí? De un ataque, ¿no? Ujú. Entonces, hay una memoria biológica que se va a reactivar ante cualquier evento que se parezca al shock original, ¿no?
Entonces, y digo, y por poner un ejemplo muy sencillo que ahorita me viene a la mente, es en mi caso, ¿no? Por ejemplo, en 1985, cuando el sismo de la Ciudad de México, eh, a mí me tocó el sismo en el cubo de la escalera que subía de la planta baja de mi casa a la azotea, ¿sí? Porque había yo ido a recoger eh, la ropa que había sido planchada, ¿no? Entonces yo venía cargando el bulto de ropa en el cubo de la escalera cuando de repente empiezo, ¿no? Y bueno, ahí estuve pues, varios segundos escuchando además cómo las paredes tronaban y yo dije, ¿qué está pasando? ¿No? Y un ruido espantoso. Y bueno, ya finalmente llegué a la planta baja y ya mi familia estaba en la cocina y entonces, bueno, el refrigerador que era una mole enorme bailando por toda la cocina y bueno, ya salimos lo que fuera, ¿no? Pero entonces yo, por ejemplo, ahí asocié el ruido, el tronar de las paredes, ¿sí? Ujú. En este momento además, obviamente fue muy fuerte, entonces los muebles de la sala se movieron, cayeron vasos, o sea, se rompieron varios objetos de vidrio, ¿no? Todo ese ruido yo lo tengo asociado hasta la fecha, lo tengo asociado con un sismo, ¿no? Entonces, cuando Ujú, yo escucho ujú, ese tipo de ruidos, digo, ya no me alerto tanto como antes, ¿no? O ujú, como antes ujú. cuando vivía en la Ciudad de México, además, ¿no? Pero cuando escucho algún tipo de ruido, así entra el estado de alerta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque es un peligro. Yo lo tengo asociado, Claro. ese tipo de ruido, con un peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo Ujú, una experiencia real, ¿sí? ujú. Esto, en fin, entonces eso, para vos, eso es un shock biológico, ¿no? Porque es algo inesperado, que vives en aislamiento, soledad y silencio, yo ahí solita en la escalera, ¿no? En el cubo de la escalera, todo oscuro porque más se fue la luz, ¿no? Sí, Esto, sí. entonces, bueno, entonces claro, si tú traes una experiencia, además de chiquita, ¿no? O de chiquito, que de repente tus papás peleaban y se gritaban, ¿no? Y que algo que nunca nos damos cuenta es la diferencia de tamaño entre un niño y un adulto, ¿no? Entonces, para un niño, voltear a ver al adulto es así Sí, 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 sí. es aterrador, ¿no? Sí, por supuesto, Entonces, sí. eso genera también un shock biológico, ¿no? Ujú, ujú. Y por lo tanto, una memoria, ¿sí? Que muchas veces, bueno, se olvida el contenido del evento, pero se guarda el afecto. O sea, lo que queda siempre en la conciencia es el afecto, ¿no? Pues de hecho, los seres humanos sufrimos de sentimientos, ¿sí? Ujú, De sentimientos perturbadores. Y el miedo es uno de ellos. Sin embargo, es importante distinguir si el miedo que sentimos nos genera ansiedad y que es generalmente la ansiedad a futuro, ¿sí? Que es muy característica pues, de los trastornos de ansiedad, del trastorno obsesivo, ¿sí? ujú. O si es un miedo que en realidad es angustia de separación, que es angustia a ser abandonado, ¿sí? Esto, que es distinto, porque además son dos circuitos cerebrales distintos y que de hecho generan sensaciones corporales distintas, ¿sí? Porque una de las cosas, por ejemplo, que tiene el miedo, que tiene más que ver con el apego, pues con la angustia de separación, le llaman ansiedad de pánico, ¿no? O ansiedad de separación. Entonces, ¿qué es lo que distingue, digamos, al miedo de que es angustia de separación? De la ansiedad de ser dañado o al miedo de recibir algún tipo de daño, el pánico. O sea, el pánico, que además es muy característico de los trastornos depresivos, ¿sí? Es angustia de separación. Ujú. Ujú, Y por ujú. eso además se presenta mucho cuando hay una pérdida, cuando hay un fallecimiento de un ser querido, ¿no? Es una desesperación y es un dolor, además físico, en esta parte del cuerpo, porque así está cableado el sistema nervioso, ¿no? Ujú, ujú. En el pecho. En el pecho, ¿no? Pero ese dolor es de angustia de separación, ¿sí? No es de
de miedo a ser dañado, porque además la angustia de separación, o sea, si tú lo ves pues en los mamíferos, ¿no? En los humanos, ¿no? Pero, porque más es importante mencionar que estamos hablando de sistemas afectivos que presentamos todos los mamíferos, ¿sí? O sea, son respuestas biológicas que compartimos todos los mamíferos. Entonces, una cría que se queda sola, ¿sí? Que es por la razón que sea, se separa del grupo o se separa de su madre, ¿sí? Primero va a emitir llanto, ¿sí? ¿Para qué? Para que la madre lo pueda encontrar, ¿sí me explico? O sea, gritas, ¡ah! ¿No? O lloras o lo que fuera, ¿sí? Porque es una respuesta adaptativa. ¿Por qué? Porque pues, haces ruido, lloras, gritas, ¿sí? Para que mamá me pueda encontrar, para que el grupo me pueda ubicar donde estoy y regresen a protegerme, ¿sí? Pero si después de pasado un tiempo mamá no regresa, ¿sí? Seguir gritando ya no es adaptativo porque entonces voy a traer al depredador. ¿Sí me explico? Sí. Voy a traer a la persona, ¿no? O sí, al sujeto que me puede hacer daño. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la respuesta adaptativa? Quedarse calladito y no moverse. ¿Sí me explico? Y te quedas con una sensación, ¿no? De desesperación, ¿no? De llanto, Sí, de sí. abandono, ¿sí? Esa es la Sí, de depresión, angustia. ¿sí? Pero eso es la respuesta depresiva, ¿sí me explico? Claro que le llamamos depresión porque no es adaptativa en el contexto social en el que nos encontramos, donde tenemos que producir todos los días, tenemos que trabajar de 9 a 6 y ir por los niños a la escuela. ¿Sí me explico? Sí. Sí, no, no tienes chance de llorar. No. Entonces, lo que se ha visto es que ese tipo de respuesta, sí que es, o sea, en el contexto, en la naturaleza es biológicamente adaptativa y es perfecta, pero claro, en nuestra sociedad es desadaptativa, ¿sí? Ok. Porque no va con las expectativas de la sociedad o del grupo, ¿no? Pero de manera natural, sí, estamos cableados, ¿no? Para responder de esa manera. Entonces, cuando sentimos miedo, cuando tenemos miedo, y bueno, claro, tenemos un montón de ideas en la cabeza, es importante discernir. ¿Tengo miedo a recibir algún daño? ¿Sí? ¿O tengo miedo a ser abandonado o abandonada? ¿Sí? Es distinto. ¿Sí? Entonces, si yo puedo identificar cuál es la necesidad, o sea, cuál es el conflicto finalmente que tengo, entonces puedo tomar acciones para cubrir esa necesidad o para resolver ese conflicto, ¿no? Pero sí es importante distinguir entre cualquiera de estas dos, ¿no? Sí, se me ocurre además que, o sea, por supuesto, esta es una herramienta que te permite actuar. Eh, sin embargo, y citando un poquito como este, justamente todo este contexto que no, o sea, biológicamente puedes entender de manera más básica, pero el ser humano también le mete mucho miedo y mucho estrés, mucho conflicto en no tener el control. Ajá, entonces, por ejemplo, Sí. me dices, miedo a ser abandonado. No depende de mí que tú me quieras dejar o no, o que haya muerto alguien o no, no depende de mí. Y por otro lado, y te digo, yo lo vivo mucho en la estructura médica, es, tengo miedo a la integridad porque tengo, y pone el rótulo que quieras, ¿no? Tengo tal enfermedad. Muchas veces pensamos, erróneamente también, que yo no tengo ninguna posición sólida ante recuperar mi salud. Porque depende del miedo, depende perdón, del doctor, del especialista. Yo he escuchado incluso en las conversaciones de mis pacientes, me dicen, es que no estoy yendo con el especialista. O sea, como si eso fuera un sesgo gigante, ¿no? Me lo dijo un general, entonces, pues,
ya no vale la palabra, ¿no? O me lo dijeron en el laboratorio, pero, o sea, porque esta falta de información, esta falta de autocontrol, es decir, de control, o sea, la pérdida de control nos hace perder autocontrol, Sí, sí. que se suma al miedo, cómo abordarlo o cómo apoyar un poco para que, porque a veces tenemos tanto miedo que nos imposibilita accionar. O sea, el miedo nos puede paralizar también. Sí. Y te digo porque yo he visto la parálisis en pacientes que les dan un membrete, les ponen una enfermedad y de repente, ¡pum!, paralizan porque ya no puedo hacer nada. ¿Por qué me dijeron que voy a morir entonces? El pánico y el desasosiego total a me voy a morir los hace absolutamente cero activos a esta posición y a este escenario. ¿Qué Sí. pasa ahí? Sí, pero fíjate, ahí, por ejemplo, ante un diagnóstico como estos que tú dices, ¿no? Donde te plantean además un escenario sin soluciones, ¿no? Y entonces lo que pasa es que además el paciente entra en estado de consternación, ¿no? En un estado de confusión Sin solución. donde Ujú. es que te quedaste congelada, entonces no sé si me escuchas, Así, ya. ¿ya? Sí, ya Ok, te retomé, te retomé. ok. Entonces, Ya. la Ujú. persona entra en un estado de consternación cuando le dan ese tipo de Decías diagnóstico, allá, consternación. Ujú. ¿no? Sí. Entonces, no, no, o sea, se obnubila, digamos, la capacidad de pensar en ese momento, ¿no? Y entonces te invade, por Ujú, supuesto, ujú. un temor, ¿sí? Porque además el miedo es avasallador, ¿no? O sea, lo Sí, percibimos como algo que nos rebasa, que rebasa nuestra capacidad, ¿no? Y entonces te quedas paralizado, ¿no? Entonces, entre la consternación y la totalmente. respuesta de, ¿qué hago? O sea, no sé qué hacer, ¿no? Entonces, Ujú. tiene que pasar un tiempo, ¿sí? Para poder aterrizar o empezar a procesar cognitivamente, ¿no? La noticia que te acaban de dar, ¿no? Pero esto que tú acabas de decir, por ejemplo, que es parte de cómo nosotros le cedemos nuestro poder al otro, ¿no? Le cedemos nuestro poder al médico, ¿no? A la figura de Ujú. autoridad, ¿sí? Y que es complicado además, porque el sistema está estructurado para que le cedamos el poder al otro, ¿no? Sí. Pero Sí. hablabas de control, ¿no? Entonces, bueno, regresando un Ujú. poquito a nuestro tema, ¿no? Eh, el control o la necesidad de control viene de yo quererme asegurar, ¿sí? Que no voy a recibir ningún daño o que tú no me vas a abandonar. ¿Sí me explico? O sea, porque al final Ujú. es, ¿qué es lo que quiero controlar? ¿Sí? Entonces, quiero controlar que no me pase nada, ¿sí? Que no haya ningún riesgo para mí, ¿sí? O para mí o para mi familia, ¿sí? Entonces, quiero controlar todas las variables porque si yo las tengo vistas, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que algo malo pase es menor, ¿sí? En mi fantasía, ¿sí? O también quiero controlar, que generalmente el control eh, lo vemos más en la relación con el otro, ¿no? Porque no quiero que tú me abandones. ¿Por qué? Porque no me quiero sentir abandonada, no me quiero sentir sola, sola y desamparada, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, si tú te das cuenta, es mucho también el esfuerzo de muchas personas hacia su pareja, hacia sus hijos, ¿sí? Para que no los dejen solos, ¿no? Sí. Entonces, eh, esa necesidad de control, sí, que es muy desgastante además, porque pues, la gran mayoría de las cosas no las podemos controlar, ¿no? Pero viene de quererme asegurar, o sea, querer reasegurar de que no voy a recibir ningún tipo de daño, ningún tipo de amenaza, o no me voy a quedar abandonada y desamparada.
Esto, lo cual viene además de una carencia, digamos, de un apego inseguro, ¿sí? De una, no haber podido desarrollar una confianza básica, ¿sí? Ujú, Pues en la relación con tus figuras primarias, ¿no? Principalmente con el cuidador primario, que generalmente, pero no siempre, es la madre biológica, ¿sí? ujú, ujú, Entonces, ahí viene de una deficiencia, ¿no? En el vínculo madre-hijo, ¿sí? Donde no se consolidó una confianza básica, ¿sí? ok, Y una sí, confianza sí. básica es saber que mamá o quien represente a mamá, o sea, quien represente el objeto seguro, el espacio seguro, ¿sí? Siempre va a estar ahí, aunque yo me aleje, pero tú siempre vas a estar ahí. ¿Sí me explicó? Ujú. Ujú, ujú, Entonces, desafortunadamente, un gran número de personas no tuvieron la experiencia en la crianza, en su crianza, ¿sí? Para poder desarrollar esta confianza básica. Entonces llegan a la edad adulta con esa ujú, carencia, ¿no? Y luego, pues las necesidades biológicas son ujú. las necesidades biológicas, o sea, la necesidad de apego y de protección y cuidado es básica, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, entonces, estamos hablando de necesidades que tienen que ser cubiertas, sí o sí, para que podamos funcionar. Por eso son biológicas, ¿no? De acuerdo, de No sé, acuerdo. respondí a tu Y en, pregunta. Ujú. sí, 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 por Sí. supuesto. O sea, hay cosas que están, que obviamente pueden no comprenderse en un principio de, bueno, es posible que tengo miedo por, o sea, es decir, no siempre está tan a la mano la respuesta del por qué tengo miedo. Ujú. Exacto. Ujú. Hay orígenes como el que acabas de mencionar, que es, bueno, ¿y cómo saber? O sea, hay personas que podríamos jurar que el vínculo con la mamá está sano, es sano y es seguro, es un lugar seguro, y cuando le exploras te das cuenta que por qué no, ujú, o no al 100. Y probablemente hay muchas otras personas que puedan declarar con toda certeza que eso no está, que no se dio, que no fue seguro, o que hubo ausencia, o que la figura del cuidador primario fue otra, ajá, que estuvo distante a la madre biológica, ¿no? Pero hay otras figuras. Entonces, eso me queda claro y creo que sí sería, bueno, yo siempre los invito, aun cuando hay algunos contextos que me doy en la posibilidad de acompañar a los pacientes, que creo que es un tema que me favorece mucho, es hablar Ujú. un poco de no te preocupes, yo te acompaño, te explico, me puedes mandar mensaje a la hora que quieras, es como un tema de, pero no me sueltes, ¿no? Sí, o sea, sí, sí Exacto. identifico cómo sumergidos en esta, y yo lo he vivido, por supuesto, como paciente, ¿no? Incluso a mis colegas, cuando me ha tocado ser paciente es un tema de, pero aquí, ¿no? Pero me vas a cuidar, pero vas a estar ahí, ¿sí? Y en algún momento, justo cuando yo percibí miedo, le hablé a nuestro gran amigo y colega Felipe Ajá. y le dije: "Oye, tengo miedo, tengo una bola así y así, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con esto?". Por supuesto que da miedo. Entonces, el que escuches del otro lado, el a ver qué pasa, de dónde viene, por dónde crees que esté el asunto, y poder como desmenuzar, porque a veces es difícil no decir a qué le tienes miedo, o sea, le puedes dar nombre, a lo mejor no entenderlo al 100, pero sí podemos saber, o sea, si tú le preguntas a alguien, ¿qué te quitaría el miedo? Sí podremos contestar. O sea, creo Ujú. que el 90% podría contestarse, ¿no? Porque, o sea, solamente creo que bajo el pánico, en un tema de no sé, ya fuera de sí, tal vez, pero cuando es un miedo en el que todavía puedes retomar y alcanzar a dialogar con la persona, te puedes ir, yo creo que esto o aquello, o sea, y te ha ayudado un poquito a encontrarlo. O sea, me queda claro que hay que ir a trabajarlo, ¿no? Y hay que ir con un profesional, o sea, alguien que sepa bien de esto. Yo respeto muchísimo todas las líneas en psicología, pero yo iría a la línea que tú manejas, o sea, aquí sí Gracias. hablando del psicoanálisis, a ver, vamos a encontrar de dónde viene, dónde está la semillita y qué fue lo que nos dio hoy.
Y me encantaría que para cerrar, porque una vez más estamos quedando sin tiempo, qué tremendo. Me encantaría para cerrar, Diana, nos dieras, no sé si una frase, una herramienta, algo que en el día a día, en esta sensación de temor o de miedo, me atrevo a decir de pánico que podemos presentar como seres humanos, perfectamente sintientes, tú le dijiste, padecemos de sentimientos, ¿no? Porque además somos empáticos a nuestro entorno, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué podrías decirles para si no control y no en un tema me queda clarísimo de no sientas miedo, más bien estudia qué te viene a decir o qué podrías sanar desde el miedo? ¿Qué podrías decirles tú como experta en el área? O sea, alguien que ven y dice, es que estoy aterrado por esto, aparte de entender de dónde podría venir, que me daría control, contexto de control y posibilidad de acción, ¿qué podrías decirnos? Pues mira, a mí, yo creo que es importante crear un espacio seguro, ¿sí? O sea, un espacio seguro físicamente, ¿sí? En tu casa, en tu oficina, en tu cuarto, o sea, tener un espacio seguro donde resguardarte afuera, ¿sí? Y tener un espacio seguro donde resguardarte adentro, ¿sí? En tu cabeza. Entonces es como poder hacer una visualización, ¿sí? Del espacio seguro, de un espacio sagrado, ¿sí? Donde tú puedas crear en tu mente, ¿sí? Con ojos cerrados, por supuesto, ¿sí? Ese espacio que puede ser debajo de un árbol, en el bosque, en la playa, en una cueva, en la casa de tu abuelita, no sé, ¿sí? En un espacio, en el jardín de tu casa, tuve una paciente que se fue al jardín de la casa de la abuela, ¿no? eh, donde a ojos cerrados puedas tú crear ese espacio, ¿sí? Y te puedas visualizar en ese espacio cuando sientas miedo. O sea, que te tomes 5 minutos para sentarte, ¿sí? En un espacio seguro, ¿sí? Donde puedas cerrar los ojos, ¿sí? Y llevarte con tu mente a ese espacio, ¿sí? Donde te sientes seguro, segura, en armonía, en tranquilidad, acompañada, protegida, ¿sí? Hay que crear ese espacio, tanto físicamente, ¿sí? Como en tu mente, ¿sí? Porque ir a ese espacio te va a permitir disminuir la sensación perturbadora en el cuerpo, ¿sí? Para poder tener mayor claridad y después poder decidir qué haces a continuación, ¿sí? Y ese espacio seguro también es lo que tú acabas de mencionar, que se obtiene con el acompañamiento terapéutico. ¿Se me explicó? Con el que el médico Ujú. esté ahí disponible. No, contéstame. No, o sea, entonces, ¿qué es lo que hace el apego terapéutico, el acompañamiento terapéutico? O sea, un médico, por supuesto, un psicólogo, un psicoanalista, que da ese acompañamiento, ese es un porcentaje muy importante del éxito de un tratamiento, ¿sí? Médico o psicológico, ¿sí? El acompañamiento terapéutico, porque es precisamente ante el miedo de ser abandonado, y porque además si estoy abandonado, soy vulnerable y puedo recibir daño. ¿Sí me explico? Por eso estos dos miedos van de la mano, ¿sí? Pero si yo tengo un espacio seguro y tengo un vínculo seguro con alguien, ¿sí? Puedo disminuir ese temor, ¿sí? Y atravesarlo, ¿no? Porque es muy desafortunado, pero las emociones no se evitan, las emociones se atraviesan, ¿sí? Ujú, Pero tengo que ujú. disminuirla a un nivel de intensidad donde pueda atravesarla, ¿sí? Me va a perturbar, ¿sí? Sí, sí, Pero solamente atravesando la emoción puedo dejarla ir, ¿sí? Entonces, sí. eso es complicado de entender porque generalmente hacemos muchas cosas para evitar Para sentir, evitarlo, claro, claro, para ¿sí? no transitarlo. Yo Para por no ahí no paso, transitarlo, dicen ahora, ¿no? Yo sí, por ahí no paso. Sí, sí. muchas gracias, Diana. Sí, me quedo con eso porque efectivamente, y por supuesto, yo me he visto en esa
tema de no, 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 mejor por ahí, ¿no? Sin embargo, te lo puedo decir también, en muchas he tenido que pasar. Y una vez que transitas, sales fortalecido, sales entendiéndote un poquito mejor. Yo siempre les digo a mis pacientes, mira, respira, ¿no? O sea, que a veces también a mí me ayuda a irme a mi lugar seguro, o sea, porque, o sea, lo he dicho, ya platicaré en otro momento, tuve un accidente automovilístico y creo que lo único que me pudo centrar, porque yo sentía que me moría, justo fue respira, ¿no? O sea, fue un tema de, a ver, respira. Y el respirar nos da posibilidad de llevarnos aquí y ahora, porque además muchas veces tenemos muchísimo miedo de cosas que aún no suceden. Ujú. Exacto. Que como tú lo decías hace ratito, en esta fantasía, ¿no? Que traemos cada quien, en estas historias que nos vamos contando, sufrimos el 90% del miedo que yo puedo tener es por algo que todavía ni siquiera sucede. Ujú. Ujú. Entonces, son menos los miedos de cuando ya estoy ahí parado. Pero cuando ya estamos ahí parados, es decir, aún cuando ya estoy parado en ese diagnóstico que me amenaza a la integridad, que me preocupa dejar solo a mi familia o que me dejen solo, que me siento aislado en automático porque a mí, todos, o sea, creo que varios miedos se juntan ahí, porque a mí, porque ahora, etcétera, o sea, se potencia ese dolor, creo que ese miedo y ese dolor, creo que justo es como ok, ya estamos aquí, ahora transitémoslo con esta generosidad que puede tener este acompañamiento, este conocimiento, este lugar seguro, y démonos cuenta de que sí podemos hacer. Aún estando ahí parados, tengo mucho miedo de cosas que aún no suceden. Y además le doy todo mi poder y toda la certeza a una persona, a veces sin seguir otro contexto, pedir una segunda opinión, etcétera, que pudiéramos abrirnos a otras posibilidades. Entonces, me encanta lo que nos das para el cierre. Los invito, por supuesto, a que sigan a Diana en Instagram, en un acompañamiento, en un seguimiento, en un entender ampliamente recomendada. Muchas gracias. Restaurando al ser. De hecho, me Restaurando al encanta ser. este contexto, restaurando al ser, Sí. fortaleciéndonos. Diana, muchísimas gracias. Les comparto que vamos a tener logramos tener esta cita para tener otro contexto en otro nuevo episodio donde vamos a hablar también del tema de la pertenencia, que tiene que ver con emociones de estar en lugar y no, que vamos a hablar el siguiente pozo, ¿cierto, Diana? Sí, Nos claro. acompañas en lo que sigue. Perfecto. Pues muchísimas gracias y estamos Muchísimas en gracias. contacto. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Bendiciones.